Buenas tardes, profesora. Yo soy el alumno Gerson Toro, estudiante de quinto año de Derecho, 100% online. El día de hoy me dispongo a exponer una monografía sobre la compraventa internacional y el contrato de transporte internacional por carretera. Estoy actualmente ubicado en Ciudad Guayana. Dentro de los puntos que vamos a tratar, estaremos evaluando lo que es el contrato de compraventa internacional, sus consideraciones generales, la regulación internacional de la compraventa, la convención sobre la materia, el contrato de transporte, la convención interamericana de contrato de transporte internacional de mercadería, el contenido de los conocimientos de embarque, la responsabilidad del transportador, la competencia territorial, el arbitraje, entre otros. Comencemos. El contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional, desde el punto de vista general, es la convención entre un vendedor y un comprador, según el cual el primero traspasa al segundo la propiedad del bien a cambio de un valor o precio. El objeto del contrato debe ser lícito, debe ser posible, determinado o determinable, y la causa de la transferencia de la propiedad debe ser un valor determinado, y la cosa queda a riesgo y peligro del adquiriente, aunque es la tradición esto no se haya verificado. La regulación internacional de las compraventas de mercadería. Las mercaderías o la compraventa de mercadería internacional ha sido objeto de la regulación por el derecho comercial internacional mediante algunas convenciones internacionales. La Convención de Viena es uno de los ejemplos que estamos colocando, unos puntos a tratar aquí, sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería. Una de ellas se suscribió en 1980. Por tales efectos se toma en cuenta la nota explicativa de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la UNFITAL, acerca de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercadería, de la cual se suscriben las explicaciones sobre todos aquellos contratos en naciones extranjeras. La Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercadería de 1980 y fue suscrita por Venezuela el 28 de septiembre de 1981. A los efectos de estudio de este punto, simplemente se transcriben los aspectos importantes de la nota explicativa de la UNCRILA sobre la materia. La Convención sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías en Nueva York en 1974 proporciona normas jurídicas internacionales uniformes que regulan el periodo dentro del cual una de las partes del contrato de compraventa de mercadería debe iniciar el procedimiento judicial contra la otra parte para ejercitar una acción derivada del contrato o relativa a su incumplimiento. La Convención sobre la ley aplicable a la compraventa internacional mercadería suscrita en la ciudad de La Haya, el Reino Unido de los Países Bajos, Holanda, el 30 de octubre de 1985. Esta es otra de las convenciones en esta materia que se suscribieron. Igualmente se transcriben en esta convención aspectos importantes y algunas disposiciones en esta convención que se concretan en su aplicación, como el derecho general, el ámbito de la aplicación de la ley, su inaplicabilidad concretamente a la ley aplicable en los distintos estados que sus normas las plantean. El contrato de transporte internacional de mercadería. El contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera no difiere en su concepción y con la anunciada a la ley mercantil interna sobre los países de transporte terrestre de las cosas, regulado por los artículos 154 y 159 del actual Código de Comercio y considerando acto de comercio objetivo por el ordinal 9 del artículo 10 citado código
existe una armonía en tal sentido. La Convención Interamericana sobre los Transportes Internacionales de Mercadería por Carretera, suscrita en Montevideo en 1989, la presente convención es aplicada y obligatoria en el caso de transporte internacional por carreteras de mercadería, siempre que el lugar de expedición de la mercadería se encuentre en un estado parte y de la entrega en otro estado parte, aun cuando el vehículo utilizado sea a su vez transportado durante parte del recorrido por otro medio de transporte, sin que se proceda a la descarga de las mercaderías, o se trate de transporte por servicios acumulativos. Definición de las partes intervinientes dentro del contrato de transporte de mercaderías por carretera. El contrato de transporte de mercaderías por carreteras existe de dos formas: el contrato de transporte de mercaderías por carreteras, el contrato de transporte de mercaderías por carretera acumulativo, el cual es celebrado mediante la expedición del conocimiento de embarque único. Se realiza sucesivamente con vehículos de distintos transportadores. Las mercaderías, ¿qué son las mercaderías? Es todo aquel bien susceptible a ser transportado, como también contenedores, paletas, elementos de transporte, embalaje, entre otros. ¿Qué es el conocimiento de embarque o carta de porte? Es el documento que acredita que el transportador ha tomado la mercancía bajo su custodia y se ha obligado a entregarla de conformidad con lo que se ha convenido. ¿Qué es el transportador? Es un sinónimo de porteador o transportista. Es la persona que realiza el transporte de la mercadería. También tenemos otro de los actores, que es el cargador, expedidor, remitente o consignante, que es la persona que a cuenta propia o ajena entrega al transportador la mercancía para su transporte. Por otro lado, también tenemos el consignatario o destinatario, que en sí es la persona final facultada para recibir la mercadería. Como explicábamos, vamos a profundizar un poco más en lo que es la carta de embarque, o también denominada carta de conocimiento de embarque. Es el contrato de transporte internacional de mercadería por carretera, sea que es utilizado como un documento denominado conocimiento de embarque, donde se especifica la solicitud del expedidor cuando tome la mercadería bajo la custodia. El contrato regulará las condiciones de la operación del transporte. En otras palabras, es el documento que contiene el contrato del transporte. Contenido. ¿Qué contenido va a llevar la carta de embarque? Entre otros tenemos nombre y apellido y domicilio del transportador, nombre, apellido y domicilio del expedidor, nombre, apellido, dirección del consignatario, y si fuera comunicado el expedidor, el lugar y fecha del embarque, la naturaleza de la mercancía o de las mercaderías, su estado, su condición y su expedición, la fecha de plazo de la entrega de dichas mercaderías, el flete y los gastos complementarios, el valor declarado de las mercancías, la declaración expresa sobre el carácter peligroso o nocivo de la mercadería, la declaración de transbordo o la declaración del transbordo de si es o no es permitido la transportación de esta mercancía. La indicación del transporte se hará siempre presente en toda convención. Es importante tener en cuenta la identificación del objeto a transportar. El expedidor garantizará al transportador la exactitud de los datos indicados en el conocimiento carta de embarque, puesto dado que el expedidor indemnizará al transportador por los perjuicios resultantes de la inexactitud de los datos aportados. ¿Cuál es la responsabilidad del transportador? El transportador
será responsable de la pérdida, daños, avería de la mercadería siempre que haya dolo, salvo que sean por algunas causas que explicaremos a continuación. Caso fortuito o de fuerza mayor, vicios propios de la mercadería, culpa del expedidor o del consignatario y circunstancias especiales con referencia a instrucciones que se hubieran hecho constar en el conocimiento del embargo. De la competencia territorial, las acciones basadas en el transporte internacional de mercadería por carretera podrán ser iniciadas a elección del actor ante los tribunales del Estado, donde el demandado tenga su domicilio o residencia habitual, su establecimiento principal, agencia, filial, intermediario, del lugar del designatario haya consignado la mercadería, el lugar de tránsito donde hay un representante del transbordador o del lugar de la expedición de la mercadería. Bueno, profesora, esperando que le haya sido de agrado la exposición, me despido de usted. Buenas tardes.